Hoy nos adentraremos en un fascinante y misterioso tema, los antiguos gigantes. A lo largo de la historia hemos sido cautivados por relatos y mitos que hablan de seres extraordinarios cuyas dimensiones físicas y habilidades desafían nuestra comprensión convencional. En este video investigaremos la existencia de estas enigmáticas figuras que han dejado huellas en diversas culturas alrededor del mundo. Nos sumergiremos en antiguos textos, leyendas y hallazgos arqueológicos que nos invitan a cuestionar nuestra percepción de la historia y a ampliar nuestros horizontes sobre lo que consideramos posible. Investigaremos los relatos bíblicos y textos antiguos de diferentes civilizaciones, desentrañando los misteriosos relatos que hablan de los Nifilim, los hijos de los ángeles caídos y los seres humanos. Además, exploraremos otras razas ancestrales mencionadas en mitologías de distintas partes del mundo, como los titanes de la mitología griega, los Jotuns de la mitología nórdica, entre otros. No obstante, es importante mantener una mente abierta y un enfoque equilibrado. Al explorar este tema, consideraremos diferentes perspectivas y opiniones académicas, analizando tanto las pruebas tangibles como los aspectos simbólicos y mitológicos de estas narrativas. Así que si estás listo para adentrarte en el intrigante mundo de los antiguos gigantes, los Nifilim y otras razas de la antigüedad, te invito a que sigas viendo este video. Comencemos esta apasionante aventura juntos. Las leyendas y mitos que rodean a los antiguos gigantes y otras razas de la antigüedad han cautivado la imaginación de las personas a lo largo de los siglos. Estas historias, transmitidas a través de narraciones orales, textos antiguos y tradiciones culturales, forman parte de nuestra herencia cultural y folclórica. Desde los Nifilim, mencionados en la Biblia, hasta los gigantes de la mitología griega y nórdica, estas historias nos transportan a un mundo de seres poderosos y sobrehumanos. Aunque la interpretación y el significado de estas historias pueden variar según la cultura y el contexto, su influencia en la formación de la identidad cultural de las sociedades antiguas es innegable. Estas leyendas y mitos no solo sirven como entretenimiento, sino que también desempeñan un papel importante en la explicación de fenómenos naturales, eventos históricos y la transmisión de enseñanzas morales. Además, han estimulado la imaginación de las personas a lo largo del tiempo, permitiéndonos sumergirnos en un mundo de maravillas y misterios. A medida que exploramos estas historias, es crucial recordar que las leyendas y mitos son productos de la imaginación humana y pueden variar en diferentes culturas. Si bien algunos hallazgos arqueológicos y evidencias físicas pueden sugerir la posibilidad de la existencia de esas antiguas razas, es importante abordarlos con un enfoque crítico científico. El análisis riguroso y la interpretación cuidadosa son necesarios para distinguir entre la realidad y la fantasía. Las historias de los antiguos gigantes y otras razas de la antigüedad nos invitan a reflexionar sobre nuestra comprensión de la historia y la naturaleza humana. Nos desafían a explorar los límites de lo posible y a mantener viva nuestra curiosidad por el pasado. Aunque no podemos confirmar la existencia literal de estas criaturas, su presencia en las tradiciones y creencias de tantas culturas es un recordatorio de la riqueza y la diversidad de la imaginación humana. Las referencias bíblicas a los Nifilim y otras razas misteriosas han sido objeto de debates y especulaciones a lo largo del tiempo. Su mención en la Biblia, en particular en el libro del Génesis, ha despertado un gran interés entre los estudiosos y entusiastas de la historia. En el libro del Génesis se relata que los Nifilim eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta unión se consideraba inapropiada y dio lugar a seres poderosos y renombrados en la tierra. Sin embargo, la verdadera naturaleza de los hijos de Dios y las hijas de los hombres ha sido objeto de interpretaciones y debates en el ámbito teológico y académico. Existen diversas teorías sobre la identidad de los hijos de Dios. Algunos sugieren que se refieren a ángeles caídos o seres celestiales que se rebelaron contra Dios a relacionarse con los seres humanos. Esta interpretación implica una mezcla entre lo divino y lo humano, lo
lo cual resultó en una descendencia especial y poderosa. Otros argumentan que los hijos de Dios representan una élite o gobernantes poderosos de la antigüedad, y la unión con las hijas de los hombres simplemente implica una mezcla entre diferentes estratos sociales. En cuanto a las hijas de los hombres, se sugiere que podrían ser mujeres humanas comunes. La unión de estos dos grupos dio lugar a los Nefilim, quienes fueron descritos como héroes antiguos, hombres de renombre. La palabra Nefilim proviene del hebreo y puede traducirse como los caídos o los gigantes. La descripción de los Nefilim como héroes antiguos, hombres de renombre, ha llevado diversas interpretaciones. Algunos creen que esta descripción resalta su fuerza y poderes excepcionales, considerándolos seres físicamente imponentes y dotados de habilidades sobrehumanas. Otros interpretan esta descripción de manera más simbólica, viendo a los Nefilim como líderes destacados o figuras influyentes en la antigüedad. Es importante tener en cuenta que la mención de los Nefilim en la Biblia es breve y no se proporciona una explicación detallada sobre su origen o su destino posterior. Algunos argumentan que la referencia a los Nefilim es una metáfora o una alegoría que transmite lecciones morales o espirituales. Se sugiere que su presencia en la Biblia sirve para enfatizar la importancia de seguir los caminos de Dios y evitar la corrupción o la rebelión. Otros han especulado sobre la conexión entre los Nefilim y otros relatos bíblicos y mitológicos de la antigüedad. Por ejemplo, se ha propuesto una conexión entre los Nefilim y los mitos y gigantes en otras culturas, como los gigantes de la mitología griega o los Anunnaki de la mitología mesopotámica. Estas similitudes han llevado a especulaciones sobre posibles influencias culturales o intercambios de ideas entre diferentes civilizaciones de la antigüedad. Además de los Nefilim, la Biblia también hace referencia a otras razas y seres misteriosos. Por ejemplo, se mencionan los Refaitas, una raza de gigantes que habitaba en Canaán antes de la llegada de los israelitas. También se habla de los Anakim, otro grupo de gigantes que se encontraban en la misma región y que generaban temor entre los israelitas cuando exploraron la tierra prometida. Estas referencias a diferentes razas y seres en la Biblia han alimentado la curiosidad y la especulación sobre la existencia de seres sobrenaturales en la antigüedad. Algunos interpretan estas menciones como evidencia de una presencia antigua de seres gigantescos en la tierra, mientras que otros lo consideran como elementos mitológicos o simbólicos dentro del contexto bíblico. Es importante señalar que la interpretación de sus pasajes bíblicos puede variar ampliamente según las creencias religiosas, las tradiciones teológicas y los enfoques hermenéuticos utilizados. Cada persona puede tener su propia interpretación sobre el significado de estos relatos y cómo se relacionan con la historia y la fe. Los Refaitas son mencionados en varias tradiciones y textos antiguos, incluyendo la Biblia. Según los relatos bíblicos, los Refaitas eran una antigua y poderosa raza de gigantes que habitaban en la región de Canaán antes de la llegada de los israelitas. En la Biblia, los Refaitas son mencionados en varios pasajes, principalmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro del Génesis 14:5 se menciona que en la época de la Guerra de los Reyes, los Refaitas habitaban en Asterot Carnaim, una ciudad en la región de Galaad. Otro pasaje importante es encontrado en el libro de Deuteronomio 2:10 al 11, donde se relata que los Refaitas eran considerados un pueblo grande y numeroso y de gran estatura. En el libro de Josué 12:4 se hace referencia a Og, rey de Basán, como el último de los Refaitas. Og era descrito como un gigante de gran tamaño y su lecho de hierro, conocido como la cama de Og, se menciona como un objeto de tamaño extraordinario. Los Refaitas y su estatura imponente se mencionan en diferentes contextos en la Biblia, tanto en relación con la ocupación de la tierra prometida como los enfrentamientos entre los israelitas y otros pueblos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas menciones se encuentran en un contexto bíblico y mitológico y no hay evidencia histórica o científica que respalde la existencia literal de gigantes como los Refaitas. Los Anakim son una raza de gigantes mencionados en el Antiguo Testamento de la Biblia. Según las escrituras, los Anakim eran descendientes de Anak, un hombre de gran estatura. La palabra Anakim se deriva del nombre de Anak y se traduce comúnmente como hijos de Anak o descendientes de Anak. Estos seres son descritos como gigantes de gran estatura y fuerza física. Según el relato bíblico, fueron encontrados por los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán antes de la conquista
conquista por los israelitas. Estos espías informaron que los Anakim eran tan altos que se sentían como langostas en comparación. Esto creó temor y preocupación entre los israelitas. Se menciona que los Anakim habitaban principalmente la región montañosa de Canaán, específicamente en las ciudades de Hebrón, Debir y Anab. Estas ciudades fueron conquistadas más tarde por los israelitas durante la conquista de la tierra prometida. Los Anakim son descritos como una amenaza formidable debido a su tamaño y fuerza. Sin embargo, la Biblia también narra que algunos personajes bíblicos destacados, como Caleb, tuvieron el coraje y la valentía para enfrentarse a ellos y derrotarlos en batalla. En la mitología griega, los gigantes también son conocidos como gigantes de la tierra. Fueron una raza de seres poderosos y colosales que surgieron de la unión de la diosa de la tierra Gaia y el dios del cielo Urano. Los gigantes eran conocidos por su increíble tamaño y fuerza descomunal y se enfrentaron a los dioses olímpicos en una legendaria batalla conocida como la gigantomaquia. Según la mitología, los gigantes eran hijos de la diosa Gaia, quien, resentida por el encierro de sus hijos, incitó a su más joven y poderoso hijo, el gigante Tifón, a declarar la guerra contra los dioses del Olimpo. Los gigantes, liderados por Tifón, se rebelaron contra los dioses en un intento de escalar el monte Olimpo y destronar a Zeus, el rey de los dioses. La gigantomaquia fue una guerra épica que duró 10 años y tuvo lugar en la tierra y en los reinos divinos. Los gigantes mostraron una gran tenacidad y habilidad en la batalla, utilizando rocas y árboles como armas y montañas como proyectiles. Sin embargo, los dioses del Olimpo, encabezados por Zeus y con la ayuda de héroes como Heracles, finalmente lograron derrotar a los gigantes. En la lucha contra los gigantes, los dioses utilizaron sus poderes divinos y armas especiales como el rayo de Zeus y el tridente de Poseidón para hacer frente a la amenaza gigante. Heracles, conocido por su fuerza sobrehumana, también jugó un papel crucial en la derrota de los gigantes. Después de la gigantomaquia, los gigantes fueron derrotados y enterrados bajo montañas y rocas gigantes para evitar futuras rebeliones. Se dice que algunas de estas montañas, como el monte Etna en Sicilia, son las tumbas de los gigantes. En la mitología nórdica, los Jotuns son una raza de seres poderosos y colosales que habitan el Jotunheim, uno de los 9 mundos en la cosmología nórdica. Son considerados seres primordiales y antiguos, asociados con la naturaleza y los elementos. Los Jotuns se describen como seres de gran estatura y fuerza descomunal, aunque algunos pueden tener una apariencia humana, otros presentan características monstruosas, como múltiples cabezas o extremidades. Además, algunos Jotuns pueden cambiar de forma a voluntad. La relación entre los dioses nórdicos y los Jotuns es compleja. A menudo se retrata a los Jotuns como antagonistas y enemigos de los dioses, desencadenando conflictos y batallas épicas. Sin embargo, también existen ocasiones en que los Jotuns y los dioses cooperan o incluso entablan relaciones matrimoniales. Uno de los Jotuns más conocidos es Ymir, el primer gigante. Según la mitología, Ymir fue creado a partir del hielo primordial y la niebla. Se cree que de su cuerpo surgieron los 9 mundos de la cosmología nórdica. Los dioses, encabezados por Odín, eventualmente mataron a Ymir y utilizaron su cuerpo para crear el cosmos. Otro Jotun destacado es Loki. Aunque es más conocido como el dios del engaño, Loki era hijo de 2 Jotuns y se describe como un ser astuto y cambiante. Aunque a menudo se aliaba con los dioses, su lealtad era volátil y muchas veces se convirtió en la fuente de problemas y discordia. En Asgard, el reino de los dioses, la mitología nórdica está llena de historias y confrontaciones entre los dioses y los Jotuns. Estos enfrentamientos se conocen como la guerra entre los dioses y los Jotuns. La más famosa es la gigantomaquia, una guerra en la que los dioses lucharon contra los gigantes en un intento de preservar el orden y la estabilidad del cosmos. En la mitología celta, los gigantes ocupan un lugar destacado y se les menciona en varias leyendas y relatos. Estos gigantes son conocidos como fomorianos y se cree que era una raza de seres gigantes y monstruosos que habitaban en la antigua Irlanda. Los fomorianos eran considerados enemigos de los Tuatha de Danann, una raza de seres sobrenaturales que también aparecen en la mitología celta irlandesa. Se decía que los fomorianos representaban las fuerzas de la oscuridad, la violencia y la destrucción, mientras que los Tuatha de Danann representaban las fuerzas de la luz, la belleza y la civilización. Según las leyendas, los fomorianos tenían una apariencia monstruosa,
Algunas descripciones los representan como gigantes con una sola pierna y un solo ojo, mientras que otras mencionan que tenían cabezas de animales o eran mitad humanos y mitad serpientes marinas. Estos atributos físicos exagerados acentuaban su naturaleza salvaje y temible. Los fomorianos aparecen en diversas historias y batallas míticas. Una de las leyendas más famosas es la batalla de Mag, en la cual los Tuatha de Danann lucharon contra los fomorianos por el control de Irlanda. Esta batalla épica representa el enfrentamiento entre el orden y la civilización representados por los Tuatha de Danann y el caos y la brutalidad personificados por los fomorianos. Además, algunos gigantes celtas individuales también son mencionados en las historias. Uno de ellos es Bran el Bendito, un gigante legendario de Gales. Según la tradición galesa, Bran era conocido por su sabiduría y generosidad. En el Mabinogion, una colección de historias galesas, se narra la historia de Bran y su participación en varias aventuras y batallas. Es importante tener en cuenta que las historias de gigantes en la mitología celta, al igual que en otras tradiciones, se basan en narrativas míticas y no deben interpretarse como hechos históricos o científicos. El estudio del contexto histórico y arqueológico nos brinda una perspectiva valiosa para comprender las narrativas y leyendas sobre los antiguos gigantes y otras razas de la antigüedad. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han dejado huellas de su existencia y creencias en diversas formas, incluyendo textos, artefactos y estructuras arquitectónicas. Imágenes impresionantes de monumentos megalíticos como los Moai de la isla de Pascua, los monolitos de Stonehenge y las piedras de Sacsayhuaman en Perú han llevado a especulaciones sobre las posibles intervenciones de seres gigantes en su edificación. Sin embargo, las explicaciones más plausibles se basan en las habilidades humanas y las técnicas de construcción de la época. Además, se han descubierto restos óseos y fósiles que algunos consideran como evidencia de gigantes antiguos. Por ejemplo, en la región de Megiddo, en Israel, se encontraron los restos de los llamados gigantes de Canaán. No obstante, es importante tener en cuenta que muchas veces estos descubrimientos han sido mal interpretados o exagerados y que las deformaciones óseas o las condiciones médicas pueden explicar las apariencias inusuales de los esqueletos. El contexto histórico también desempeña un papel crucial en la interpretación de las leyendas y mitos sobre los antiguos gigantes. Los textos sumerios y acadios de Mesopotamia, por ejemplo, mencionan a los Anunnaki, una raza de seres divinos que se cree que interactuaron con los seres humanos. Estos registros históricos nos ofrecen una visión de cómo los antiguos mesopotámicos concebían a los seres superiores y su influencia en la humanidad. La interpretación de los textos y artefactos relacionados con los antiguos gigantes y otras razas han sido objeto de debate y análisis crítico. Arqueólogos, historiadores y expertos en mitología trabajan en conjunto para examinar las pruebas disponibles y determinar la veracidad y el significado de los relatos y artefactos relacionados con los antiguos gigantes y otras razas. Es importante tener en cuenta que la interpretación de la evidencia arqueológica y textual es un proceso complejo y sujeto a diferentes perspectivas. Algunos estudiosos consideran que las referencias a gigantes y otras razas en los registros antiguos deben interpretarse de manera simbólica o metafórica, reflejando ideas culturales, religiosas o políticas de la época. Otros mantienen una interpretación más literal y sugieren que estas narrativas pueden tener un fundamento histórico. En cuanto a los esqueletos y restos óseos que se han atribuido a los gigantes, es importante analizarlos con escepticismo y rigurosidad científica. La deformación ósea, las condiciones médicas o incluso el fraude pueden ser explicaciones alternativas para las apariencias inusuales de estos restos. Además, los métodos modernos de datación y análisis genético pueden proporcionar información adicional para comprender la autenticidad y la identidad de estos restos. En conclusión, la historia de los antiguos gigantes nos transporta a un mundo de mitos, leyendas y misterios que despiertan nuestra curiosidad y asombro. A través de la exploración de antiguos textos, hallazgos arqueológicos y diversas interpretaciones, hemos obtenido una visión fascinante de civilizaciones pasadas y de la rica diversidad de creencias y mitologías que han influido en nuestra cultura. Si bien muchas de estas historias pueden parecer fantásticas o difíciles de creer, es importante recordar que forman parte de nuestro patrimonio
patrimonio cultural y nos conectan con nuestras raíces ancestrales. Nos invitan a cuestionar y expandir nuestros límites y a explorar el pasado en busca de respuestas y mantener viva la llama de la imaginación. En última instancia, los Nefilim son seres enigmáticos mencionados en el libro del Génesis de la Biblia. Su origen y naturaleza han sido objeto de debate a lo largo de los años. Algunos los interpretan como seres sobrenaturales o semidivinos, mientras que otros sugieren que podrían ser ángeles caídos o seres celestiales que se relacionaron con mujeres mortales. Aunque la descripción bíblica de los Nefilim es breve, textos apócrifos y extrabíblicos como el libro de Enoch nos ofrecen detalles más detallados sobre su tamaño y poder. Además de los Nefilim, otras razas de gigantes han sido mencionadas en diversas tradiciones mitológicas y religiosas alrededor del mundo. Los refaitas, mencionados en la Biblia, eran considerados una antigua y poderosa raza de gigantes que habitaban en Canaán. Los Anakim, también mencionados en la Biblia, eran gigantes de gran estatura que generaban temor entre los israelitas. En la mitología griega, los gigantes eran seres colosales que se enfrentaron a los dioses olímpicos en la gigantomaquia. En la mitología nórdica, los Jotuns eran gigantes asociados con la naturaleza y los elementos y se enfrentaban a los dioses en épicas batallas. Finalmente, en la mitología celta, los fomorianos eran una raza de gigantes monstruosos que representaban las fuerzas de la oscuridad y la destrucción. Estas historias y leyendas de gigantes en diferentes culturas muestran la fascinación que el ser humano ha tenido durante siglos por estos seres colosales, aunque estas narrativas míticas no deben interpretarse como hechos históricos o científicos. Nos permiten explorar el imaginario humano y las ideas sobre el poder, la fuerza y la lucha entre el bien y el mal. Así que sigamos explorando, aprendiendo y compartiendo estas historias fascinantes, reconociendo la importancia de nuestra conexión con el pasado y celebrando la diversidad de creencias y mitologías que han dado forma a nuestra humanidad. Que estas historias nos inspiren a mantener viva la curiosidad y el deseo de seguir explorando los misterios que nos rodean. Queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que hayas encontrado este video informativo. Nos encantaría escuchar tus comentarios y perspectivas sobre este tema en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestros próximos videos, donde exploraremos más temas apasionantes y enigmáticos. Hasta la próxima, y que la búsqueda de conocimiento y sabiduría siga iluminando tu camino.